Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. La estructura interna, como digo, de la pirámide es muy sencilla, ¿no? Antes veíamos un plano, bueno, una especie de esquema tridimensional, ¿no? Nosotros cuando visitamos la pirámide, ¿no? Entramos por el número 2, llegamos a esa bifurcación que nos lleva o a la cámara del caos, que está cerrada al público ahora, o un pasadizo que nos lleva a la gran galería, un pasadizo que nos lleva hasta la cámara de la reina y luego el acceso a la cámara del rey, ¿no? Este es el sarcófago, para que veáis más o menos un poco el tamaño que pueda tener. El sarcófago, bueno, pues tendrá unos 80 centímetros de altura. Estoy hablando a ojo, no sabría decir exactamente cuáles son las medidas de esto, ¿no? Aquí este dibujo es antiguo, pero aquí se ve parte de esa estructura interna. Sabemos ahora que llega un poco más arriba, de la roca natural, son casi como 17 a 20 metros, lo que bueno, pues evita que todo ese espacio se utilice y se emplee en bloques de piedra, ¿no? Antes veíamos la cámara de la reina y volvemos a ella. Volvemos a ella porque tanto en la pared norte como en la pared sur hay una serie de agujeros, esos agujeritos de 20 por 20 centímetros, que en esta sabían que cuando se exploró en el siglo XIX, Wyman Dixon, en el año 1872, se dio cuenta de que los que había en la cámara del rey llegaban al exterior, ¿no? Pero en la cámara de la reina no había nada, las paredes estaban lisas. ¿Qué es lo que hizo él? Digo, aquí tiene que haber algo parecido a lo que hay arriba. Y en efecto, empezó a tocar las paredes y en un momento dado sonó a hueco. Dice, aquí hay una piedra que está ocultando un agujero muy parecido al que hemos visto en la parte de arriba. Quitaron ese bloque de piedra y descubrieron un canal como el que estamos viendo ahora, ¿no? Por desgracia, bueno, pues la gente es muy cerda, y con perdón, y veis colillas, pañuelos, o sea, hay cosas que yo no entiendo para nada, ¿no? Pero vamos, aquí no entran turistas, ya nos imaginemos quién puede ser, no digo nada, ¿no? Veis aquí una barra, esta barra puede pertenecer bien a Wyman Dixon cuando exploró este canal en el siglo XIX, que intentó meter una varilla para conocer cuál era la longitud de ese pasadizo, o bien de los hermanos Morgan, dos hermanos, Thomas y Edgar Morgan, que en 1910 publicaron un libro de su viaje por Tierra Santa y Egipto, y bueno, una descripción bastante interesante de cómo era este lugar en aquel momento, ¿no? Aquí vemos John Edgar, le llamo antes Morton y Thomas. John Edgar y Morton Edgar son los hermanos que publicaron este libro, creo que es en 1910, y ellos estuvieron un par de años antes, y bueno, es las cartas que se enviaron en aquel momento. Imaginaos cómo estaba la pirámide en aquel momento, pues tenía muchísimos escombros dentro de las habitaciones, claro, y cuando entras en la pirámide está todo liso, está todo fetén, y las paredes, bueno, pues ahora se han limpiado de muchos de estos grafitos, ¿no? que había de viajeros y de gente que iba por allí, pero en realidad grandes partes de la pirámide estaban llenas de escombros, ¿no? Esta es la parte donde ellos, ahí vemos arriba, ¿no? Debajo del agujero oscuro que pone 1872, es la fecha, falta el nombre de Wyman Dixon, que estaba más arriba, la fecha del descubrimiento de este canal. En la pared, esto es la pared norte, en la pared sur, la pared contraria, apareció también un canal exactamente igual, ¿no? En este canal norte, Wyman Dixon descubrió tres cosas. Una bola de piedra dura, como de dolerita, un arpón de metal,
que yo no sé si se habrá analizado, pero seguramente sea cobre. Y estas piezas están ahora en el Museo Británico. Aparecieron en los años 90, las reencontró Robert Bauval, el de la teoría de Orión, haciendo una investigación con los descendientes de la familia Dixon, porque sabían que habían traído, por la documentación y la correspondencia de la época, sabían que habían llevado a Inglaterra estas piezas, pero faltaba una que era quizás la más curiosa, ¿no? Que era una regla de madera, o por lo menos lo que los hermanos Dixon entendían como una regla de madera. Se perdió, no sabían dónde estaba. Robert Bauval especulaba que a lo mejor en un ritual masónico, porque los hermanos Dixon pertenecían a la masonería, cuando se erigió el obelisco, la aguja de Cleopatra, que en realidad es un obelisco de Tutmosis III que hay en los... ¿cómo se dice? En uno de los puertos, ¿no? En el embankment de Londres, en la orilla del río Nilo, del Támesis, me he ido un poco ahí al sur. Robert Bauval pensaba, ¿no?, que quizás esta pieza de madera se había dejado en una caja, como una especie de cápsula del tiempo, como la que apareció cuando se destapó el suelo de la estatua de Cervantes que hay frente a las Cortes. Ahí apareció una cápsula, una caja de metal en donde había un periódico y monedas de la época del siglo XIX cuando se colocó, ¿no? Pues algo parecido. Bueno. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa de Abir El Adani, una egiptóloga egipcia que trabaja en el Museo de Aberdeen, en Escocia? Encuentra en el listado, ¿no?, de objetos que hay en el museo una caja que ella identifica enseguida como procedente de su país de origen, ¿no? Porque es una caja de cigarros antigua por la estrella y la media luna, ¿no? Y al abrirlo encuentra fragmentos de madera, que no sabe lo que son, pero enseguida, viendo la documentación, se da cuenta que son los restos de madera de esa supuesta posible regla que Wyman Dixon había encontrado en esa habitación secreta en el siglo XIX en la Gran Pirámide, ¿no? La sorpresa fue grande porque se hizo una datación por carbono 14, y la fecha que daba esta pieza era una fecha que, bueno, pues iba entre el 3100, 3200 a.C. y el 3000 a.C. Es decir, como 400 o 600 años más antigua de lo que pensábamos de la pirámide, ¿no? Dataciones de carbono 14 que se han hecho en la Gran Pirámide las hay en la década de los 90, se hicieron varias, a partir de elementos orgánicos que se utilizaron en el cemento, entre comillas, empleado para colocar los bloques de piedra, ¿no? Esa argamasa, no me salía la palabra, esa argamasa que muchas veces se dice, no, los bloques de la Gran Pirámide son tan perfectos, tan pulidos que contactan entre sí. No, todos ellos tienen una capa de argamasa utilizada no solamente para dejarlos pegaditos, sino también para facilitar, ¿no?, el movimiento entre unos y otros, ¿no? Bueno, pues se tomaron como 70 muestras de material orgánico, tanto del exterior como del interior, de diferentes lugares de la Gran Pirámide, ¿no? Y la fecha que daba, como decía antes, iba en un marco entre, pues sí, 150, 200 años como mucho más antiguo de lo que se había pensado. De esta forma es lo que, bueno, pues ahora, si hasta hace unos años se pensaba que la Gran Pirámide era del 2450, se retrasó hace unos años al 2550, pues ahora hemos vuelto a retrasar y la tenemos en el 2650, ¿no? Esto nos ayuda a pensar un poco en que es un tema que todavía no está cerrado, ¿no? Hay muchos misterios, ¿no? Hay muchos enigmas alrededor de su construcción, alrededor de cómo era la estructura interna de esas habitaciones que quedan por encontrarse, etcétera, 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 ¿no?